tardes a todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestras conferencias del día 19 de noviembre de 2025 y hoy hemos estado conversando sobre la inteligencia artificial. Hoy en la mañana nos dimos cuenta que ya nuestro expositor trabajaba en ello desde 1992. Desde ahí venía gestándose, así que ahora está pues en pleno apogeo y aquí el maestro Reyman Acuña, amigo del Congreso, expositor en eventos virtuales y en eventos presenciales, nos viene a compartir cuál es su perspectiva. Él trabaja en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en la sede de Cartago, y si ustedes revisan las redes sociales y qué hace el maestro Reyman Acuña, siempre está innovando, siempre está preocupado por ver cómo posibilitamos el aprendizaje de la matemática, pero ante todo, cómo incorporar tecnología. Él es un docente yo le llamo así, de la nueva generación, ¿verdad? Porque nosotros somos la generación anterior y los muy, muy jóvenes son los que están tratando de incorporarse al mundo de la docencia. Reyman, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo a todos Muchas los gracias. amigos de Costa Rica y de Guatemala en todas partes y de todos los países de Latinoamérica que nos están escuchando. El espacio es todo tuyo, se te aprecia mucho y estamos con muchas expectativas sobre el tema que nos vas a presentar. Bueno, muy buenas tardes, Mayra, doña Mayra, quien personalmente pues me ha hecho la invitación y qué orgullo, ¿verdad? Para mí, pues esta invitación en el sentido de que comparto ya el 28º, ¿verdad? Si mal no me equivoco, ¿verdad? Congreso de Matemática y literalmente pues ya yo he estado en Guatemala en algunos talleres, de alguna forma con algunas invitaciones presenciales y siempre muy agradecido pues con los maestros, ¿verdad? Y con los colegas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues por el espacio, ¿verdad? Y por los nuevos contextos que uno adquiere siempre y experiencias que uno adquiere, pues de alguna forma con las personas. Y la empatía, ¿verdad? Que hay hacia un nuevo aprendizaje, a veces salir de zonas de confort, pues todo eso es una experiencia genial que me ha permitido conocer desde diferentes ámbitos, ¿verdad? Sobre todo como la matemática y pues su enseñanza, que es mi área, pues es necesaria, ¿verdad? Dimensionarla en diferentes regiones y contextos. Bueno, el día de hoy voy a enseñarles o vamos a trabajar. Bueno, trabajar no, no es taller. Vamos a trabajar sobre un tema que yo le comentaba a Mayra que era sobre la matemática y la inteligencia artificial. Posiblemente, pues, y por lo que he visto, han tenido diferentes y diversas visualizaciones de cómo la inteligencia artificial, pues, va apareciendo o se va inmiscuyendo, pues, en nuestras vidas, tanto académicas profesionales y personales, y eventualmente pues no podemos desencantarnos de este fenómeno, ¿verdad? De la inteligencia artificial, al menos que, como me pasa a mí, que soy profesor de universidad, de lo que estamos observando incluso pues a nivel pedagógico, incluso pues a nivel de la enseñanza como tal. Y bueno, técnicamente pues esto en particular es una de mis áreas de interés. Bueno, para citarlos, para ubicarlos, yo trabajo en el, como decía Mayra, en el Tecnológico de Costa Rica. Tengo ya varios años de trabajar en la carrera, sobre todo de enseñanza de la matemática y con nuestro adjetivo en entornos tecnológicos. Y eventualmente, pues me ha tocado la línea de impartir cursos remotos o virtuales. O ahora le contaba que esta semana estábamos una situación, ¿verdad? Que sucedió en el TEC, donde estamos de forma remota y pues me ha tocado incluso incursionar o ver cómo hacemos como decía yo ayer, un examen virtual. Claro, eran solo 3 estudiantes, entonces pues andábamos dimensionando ese tipo de opciones. Pero bueno,
Yendo al tema que nos compete el día de hoy, técnicamente yo quería hablarles sobre acciones futuras. Muchas veces nos preguntamos, como se mencionaba, uno tiene un dispositivo tecnológico. De hecho, cuando hablamos de tecnología, estamos pensando o debemos pensar más bien incluso en un lápiz. Un lápiz, pues así por simple que sea, es tecnología, pues nos permite tomar esas ideas y representarlas a través del papel, de lo que escribimos. Pero a la hora de hablar de inteligencia artificial, y en este nicho que es la matemática, nosotros decimos, bueno, ¿qué se hace? ¿Qué podemos hacer? Hay un montón de opiniones de diversas situaciones y bueno, tenemos que ver cómo está el panorama mundial primero para saber qué ha sucedido, qué antecede ante todas estas circunstancias. En particular, ahí van a ver esta primera parte sobre la IA en educación, algo muy general. ¿Mejora o perjudica el aprendizaje? Este es un video que esta presentación se las puedo pasar y pueden ver y ir y pinchar ahí al clic a ese video de YouTube que habla sobre qué pasa o qué ha sucedido con la inteligencia artificial durante este año. Este año ha sido, tremendo, ¿verdad? En términos de generación, sobre todo estos grandes modelos de lenguaje o LLMS, como se les conoce, y eventualmente hay diferentes posiciones. En particular, hice captura de esas tres en los nombres, los mismos comentarios, ustedes los pueden ver en YouTube, y vemos algunos detalles interesantes sobre una percepción general. En el primero, hay uno que dice, soy profesor en varias universidades de pregrado y posgrado. Si no se incorpora la inteligencia artificial en la educación, es como renunciar a usar Internet o dejar de ir a la biblioteca. Y en este sentido, la IA es una gran herramienta, pero como dice el comentario, hay que usarla bien y los profesores debemos ser lo suficiente creativos para que no exista un uso burdo y un plagio. Hay otra persona que es de los que tiene más votos, ¿verdad? En este video y como les digo, estoy haciendo una síntesis, ¿verdad? De los comentarios. Como estudiante de enfermería, yo lo utilizo para realizarme autoevaluaciones sobre los materiales de los cursos de la carrera. Me permite prepararme y sobre todo me otorga una calificación, pero con una diferencia pues importante, que es que me indican qué temas debo repasar y generalmente pues a veces... eh, bueno, haciendo catarsis sobre esto, me permite un aprendizaje guiado, un aprendizaje personalizado. Y un tercer punto de los comentarios indica que no está de acuerdo, pues es como cuando, por ejemplo, salieron las máquinas de escribir y entonces las iban a prohibir porque a la gente se le iba a olvidar escribir a mano cuando salieron los celulares que se fabricaban. Entonces, que al final de cuentas, se pierde una capacidad de dónde viene lo que antecede a todos estos usos y que a la hora de hacer este tipo de facilidades, pues perdemos ciertas habilidades. Entonces, parte de todos estos comentarios y parte del video mencionan que la inteligencia artificial, pues no la podemos detener, hay que acoplarla. Hay un problema sobre cómo incursionar en ella misma, cómo afecta el currículo, incluso cómo afecta la evaluación como tal, que eso fue otro de los temas que había hablado en la UNED, en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, sobre la manera en cómo evaluarlo y sobre todo cómo nosotros como profesores nos afecta, sobre todo en nuestro trabajo diario, como les mencionaba, y eso, pues, en qué antecede o cómo nos sobresalta en nuestras zonas de confort. Entonces, por ejemplo, aquí uno tiene que pensar, bueno, entonces, ¿qué está pasando a manera global? ¿Qué se ha interiorizado? Resulta y sucede que, como dice esta presentación, nosotros la inteligencia artificial tenemos que verla anclada a la educación matemática, pero siempre y cuando nosotros como universidades, al menos lo digo yo que trabajo en este ámbito, tenemos que pensar en acciones que vayan en el sentido de que preserven el pensamiento crítico, de que preserven una causa sobre la evaluación, como les mencionaba, y sobre cómo podemos hacer esa integración de manera paulatina. Hay un término que se utiliza mucho en computación y a nivel de ingeniería que es la obsolescencia programada. Si ustedes la han escuchado, sabrán que, por ejemplo, tienen un televisor de hace 14 años, funcionaba muy bien, pero de un pronto a otro deja de funcionar. De hecho, lo mismo pasa con nosotros en términos de lo que es el currículo, las políticas educativas, tienen una especie de obsolescencia programada porque están ahí presentes pero con paz, con respecto al tiempo y las tecnologías emergentes, tenemos que hacerle un abordaje sobre cómo
redimensionarlas. Entonces, en el caso de ingeniería, pues es que las cosas se hacen para que terminen, pero para nosotros se hacen para que queden en el papel y eso no debería ser así en muchas circunstancias. Debemos reinventarnos y readaptar todo este tipo de situaciones. Uno de los detalles importantes es que, como mencionaba ahí en uno de los comentarios de la máquina de escribir o la doctora Mayra, cuando hablaba de las calculadoras, cuando aparecieron, en algún momento hubo un nicho donde uno decía, pero van a dejar de pensar, van a dejar de hacer cosas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo me aprendía las tablas y tenía que saberme las tablas y mi papá me decía, bueno, apréndase las tablas porque usted ocupa esos cálculos para efectos posteriores a lo que fuera a hacer, si fuera ingeniero, si fuera profesor, porque veía una necesidad de implementarlas. Pero el hecho de aprendérmelas, pues en ese caso, pues no necesariamente, ahorita que lo veo con otros ojos, quiere decir que lo estaba entendiendo, no, solo lo memorizaba. Entonces, en el caso de las calculadoras, más bien ahora como hace Casio, con los diversos encuentros, congresos y talleres que son muy útiles, más bien yo abogo y tal vez en este sentido veo la posibilidad de que tienen la dimensión de que podemos hacer más cosas de las que usualmente en el aula me dilataba. Como experiencia, uno diría, bueno, es cierto, y hay resistencia, hay muchos colegas que he conocido que tal vez dicen, no, yo no voy a usar la inteligencia artificial porque en efecto nosotros tenemos que pensar que hay que hacer cosas todavía con la mano, hay que perfeccionarlas, hay que dimensionarlas en ese sentido y está bien ese tipo de enfoque, pero en general deberíamos hacer, como les mencionaba y como indican los comentarios, un balance sobre lo que se trabaja. Y eventualmente, pues, tendríamos que darle un significado alto a este tipo de trabajos o de tareas con respecto a la búsqueda de, como les mencionaba, ese pensamiento crítico en el aula. Lo otro, entonces, es qué sucede a nivel del currículo. Bueno, hay varias opciones de verlo en grande y una de las investigaciones, por ejemplo, que existe a través de lo que se puede hacer con inteligencia artificial es lo que hace Georgia Tech, ¿verdad? Que en particular, por ejemplo, como bien mencionan, ahí ha lanzado un programa de licenciatura en matemática y computación. ¿Y qué es la idea? Bueno, la idea es más bien ellos integrar lo que es matemática discreta y la inteligencia artificial. Y lo importante, como discutía con otros colegas, era producir inteligencia matemática, pero además de que en este sentido los estudiantes aboguen por el uso del entendimiento de los algoritmos, porque la programación es importante, no quiere decir que sea desplazable, pero como me pasa a mí cuando he trabajado, por ejemplo, yo no programo tanto, pero uso látex, me sirve como para producir y generar este código más rápido y poderlo implementar para hacer cosas mucho más ambiciosas, mucho más robustas desde el punto de vista pues editorial, que pues en mi caso compete en ese tipo de experiencia. Y algo muy importante, ¿verdad? Comparando con este tipo de rediseño curricular que aboga la Universidad de Georgia, es que, por ejemplo, lo que interesa en este sentido es, para ellos es que quieren que sus estudiantes prueben sus propiedades y cómo se construyen, que haya un entendimiento, un cambio epistemológico de cómo esto se puede entender de otra manera más allá de la producción usual que hacen en los libros de textos. Entonces, un aprendizaje basado pues en la experiencia. Otro de los puntos que también muy importante es, sí, si instituciones como Georgia, como la Universidad de Georgia se preocupa por más bien programas o carreras en una línea de comprensión y un cambio de enfoque, pues también hay estudios, ¿verdad? Que como el de PNAS del 2024-2025, muy reciente, ahí pueden pinchar luego el link, dicen que hay más bien un riesgo crítico porque hay una existencia de tutores académicos, ahora les puedo enseñar cómo se puede crear uno, que por ejemplo miden o se dan cuenta que mejoran tal vez el rendimiento de los estudiantes durante el uso, pues bueno, es una mejora muy grande, un 127%, pero cuando se le retira la inteligencia artificial, pues hay una reducción del 17% en cuanto al uso o el entendimiento de la herramienta. Y esto sugiere que la dependencia excesiva, en particular ese adjetivo excesiva de la inteligencia artificial, pues puede inhibir la adquisición real de habilidades y lo que se le conoce como una anatrofia de habilidades. Entonces, esto vuelve a llevarnos al diálogo
de que nosotros podríamos experimentar, incluso lo he pensado en algún momento, lo comentaba yo con mi directora de escuela, hacer un curso basado todo en inteligencia artificial en el sentido de cómo se puede promover, pero además hay que pensar de que este tipo de estudios nos dan indicador de que hay que tener cuidado en su implementación. ¿Por qué? Porque al igual que todo genera una dependencia, pero se pierde pues esa comprensión. Entonces, las cosas que se lleguen a producir y este tipo de situaciones para preverlas a futuro tienen que generar, como les decía antes, pues ese balance. Otro de los detalles es que también dentro del mismo estudio hay un análisis de brecha. En ese estudio, por ejemplo, hablan de un índice de Herfindahl-Hirschman y sobre la dispersión de calificaciones. Entonces, al final el estudio dice que si la inteligencia artificial redujo la brecha de habilidades durante la práctica, ayudando más a los estudiantes débiles en este sentido en términos de habilidades, pues esta reducción pues no persistió en los exámenes. Entonces, más bien a la hora de incursionar en el uso de la inteligencia artificial, pero luego quitarla e implementar luego exámenes, pues genera una, ¿cómo se llama? Una desarticulación, ¿verdad? Una desarticulación en términos de que lo que se podría pensar fuera el conocimiento. Y entonces, en este caso, el estudio lo que indica es que la implementación de dificultades deseables y andamiajes se desvanece y en este caso es necesario no solamente crear cosas con inteligencia artificial, sino que el estudio indica que es necesario incitar el pensamiento crítico para abogar por la comprensión de los contenidos de la materia y tener una idea de qué es lo que está aprendiendo pues el estudiante. Entonces, dentro de este marco de referencia, dentro de esto que sucede a nivel global, experiencias también que puedo compartir, donde un profesor, ahora que estuve en un congreso en Portugal, me decía un señor que era, curiosamente, de Ecuador, don Mariano, y don Mariano me decía, vea, Raymond, yo soy profesor, estoy con un doctorado en matemática pura, doy mis clases en Perú, pero eventualmente tengo que darme cuenta que yo puedo implementar la inteligencia artificial cuando no recuerdo un teorema, cuando no recuerdo algún detalle en particular. Al principio uno puede tener miedo, pero el detalle es no normalizarlo, sino entender que es una herramienta para poder hacer cosas, para poderlas ejecutar en el aula incluso y no tener tal vez como esa vergüenza, sino más bien como tenerlo como un apoyo. Y estamos hablando de una persona que tiene pues más de 50 60 años, que ha salido de ese tipo de zona de confort, sobre todo, les digo, de ese tipo de pensamiento, y dice, bueno, yo la podría usar para apoyarme y tal vez tener una idea más práctica de las clases. Entonces, es en esa línea. Luego también en otro congreso que estuve, otras personas me decían, bueno, yo lo puedo utilizar para poder ejecutar cosas más robustas, para poder generar rúbricas que a nivel de evaluación sean perennes, que sean imprescindibles, incluso darme cuenta cómo las puedo mejorar con base en los insumos de los asistentes o de los estudiantes. Y en ese sentido, pues es genial entender que la inteligencia artificial pues ayuda en ese aspecto. Pero en todos los casos, lo que hay que pensar es qué se puede hacer para mejorar pues el pensamiento crítico. Entonces, aquí, fuera de este marco de referencia, también tenemos un detalle con lo que es la ansiedad matemática. Y dentro del punto de vista, por ejemplo, de lo que indica la Sociedad Matemática Europea, y bueno, otros organismos dentro de esos dos enlaces que ustedes pueden ver por ahí abajo, nos habla que para ver resultados de la IA como conjeturas en lugar de hechos absolutos es una línea interesante para poder abogar a su uso. Entonces, ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido de que uno puede utilizar programas, uno puede utilizar o concatenar más herramientas, podemos hacer cosas mucho más robustas para poder decantarnos por una comprensión incluso global de algunos conocimientos, más allá del ejercicio práctico de área. Limitantes, como en todo, como lo dice el marco, por ejemplo, de la UNESCO, que por ejemplo aquí no lo coloqué, pues hay que tener en cuenta que hay detalles como el Internet, como quienes tienen acceso a estos dispositivos, hay que pensar en los países, hay que pensar qué tipo de población es la que tenemos al respecto
Incluso la UNESCO nos habla de abogar por la alfabetización de la inteligencia artificial en la línea de que podríamos pensar en talleres, en capacitaciones sobre cómo utilizarla, cómo pensar académicamente o pensar, perdón, en la integridad académica de la misma para que no tenga un uso, por decirlo así, desaforado de la misma. Entonces, hay que pensar en todo ese tipo de situaciones y claramente, pues esto no es secreto para nadie, puede generar brechas entre quienes saben usar o no la inteligencia artificial. Y pues si aquellas personas que saben usar inteligencia artificial abogan por ayudar a los demás, pues vamos a generar pues una institucionalización de la misma mucho más adecuada y correcta para términos futuros. Y bueno, lo veo yo que tengo hijos, ¿verdad? Posiblemente mucho del trabajo que tengamos es qué van a hacer nuestros hijos, qué van a hacer nuestros estudiantes del futuro, qué es lo que en realidad deberían aprender. Y nosotros como profesores no es pensar que voy a perder el trabajo, sino pues debería más bien aprender sobre el uso de la inteligencia artificial en el sentido de abogar hacia su uso y remediarlo hacia que haya una forma de pensar coherentemente y que se reflexione sobre la misma. Y bueno, ¿qué tenemos por acá? Algo muy importante, porque, bueno, yo les puedo hablar de todos los marcos teóricos y todos los antecedentes y artículos al respecto, pero yo entonces también aquí traigo, pues, qué tipo de experiencia he tenido con el uso de la inteligencia artificial. Y bueno, en particular, este semestre nosotros aquí en el tecnológico trabajamos por semestres, pero a partir desde este año, a partir literalmente desde el año pasado, 2024, comencé a trabajar con lo que eran metodologías activas. Y dentro del escenario que conocía de la inteligencia artificial en aquel momento, abogué por el uso de metodologías activas en relación a trabajos previos que había hecho sobre lo que era instrucción entre pares y enseñanza justo a tiempo de autores como Eric Mazur de la Universidad de Harvard, o Sikkins, ¿verdad? Sikkins, se me va la pronunciación, eventualmente de la misma universidad, sobre cómo implementación de este tipo de actividades, ¿verdad? Cómo ejecutarlas en el aula, pues a la hora de sumarle la inteligencia artificial, pues pueden, ¿cómo se llama? Empatarse adecuadamente para que sea más efectivo, pues lo que les decía del pensamiento crítico. Entonces, en particular, para darles un contexto, sobre todo este es un trabajo del primer semestre, obviamente siempre la ventaja que yo veo es eso, salir, a mí yo dije, yo tengo que aprender algo sobre inteligencia artificial, tengo que saber implementarlo, tengo que tener alguna experiencia para poderla dimensionar y ejecutar adecuadamente. Y bueno, empecé en verano con el curso de cálculo álgebra lineal. Comenzamos a trabajar en escenarios de problemas donde pudieran los chicos libremente usar la inteligencia artificial. Y bueno, para darles contexto del verano, ¿verdad? De ese curso como tal, ¿cómo podríamos abogar en esa línea? Dime, Mayra. Solo quiero trasladarte un comentario que tal vez cuando vayas hablando puedes ir construyéndole alguna respuesta. Dice Jack Pérez, en temas de matemática, aún la IA da soluciones equivocadas. Y cuando uno está corroborando su respuesta, más bien termina con más dudas. ¿Verdad? Entonces, a ver si en tu experiencia encontraste algo para que lo tomes en consideración. Muchas gracias, Mayra. Sí, bueno, al colega que me escribe, en efecto, esa fue la idea por la cual más bien desarrollé o me incliné por las líneas de metodologías activas, por lo que usted me está indicando. La inteligencia artificial a nivel matemático, versiones gratuitas, genera errores y esa es la parte importante, aprovechar el error que se genera para promover la discusión de los estudiantes en grupo para que ellos mismos se dieran cuenta de qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, de hecho, para darles este paso a la experiencia como tal, la idea de lo que es enseñanza justo a tiempo como metodología, nada más para ubicarlos, es
Yo voy a generar, yo como docente genero la clase con base en preguntas conceptuales o algunas preguntas que hago previo a la clase. Eventualmente, pues uno puede filtrar eso a través de un cuestionario, a través de un formulario, de un formulario, pues un formulario cualquiera, el que ustedes gusten. Y luego así, lo que hago es que con base en esa información, pues yo como profesor dimensiono la próxima clase. Y luego, ¿qué es lo que hago en esa clase? Aplico lo que es la enseñanza o la instrucción entre pares. También tiene algunas vertientes, algunos puntos de intersección, como es el aprendizaje colaborativo o aprendizaje con proyectos. Tiene algunas vertientes o algunas otras metodologías que también coinciden. Y en particular, en ese verano, por ejemplo, la idea era ponerlos a trabajar, ponerles un problema y que discutieran y usaran la inteligencia artificial, ni siquiera una otro tipo de inteligencia artificial, Gemini, por ejemplo, ChatGPT, DeepSeek, algunas de Anthropic, por ejemplo, Grok también que está por ahí, para que pudieran discutir y ver qué tan certera era la respuesta conforme a la teoría, conforme a los videos previos que ellos ya conocían a través de la plataforma que pues nosotros utilizamos en el Tec Digital. En el caso que les estoy mostrando acá es más bien de este semestre, ya con más bien lo que apliqué solo fue instrucción entre pares. Les doy un trabajo, les explico que en ese caso, pues nosotros les damos un problema, todos los grupos tienen un problema distinto. Por ejemplo, al grupo uno les tocó dominio de ámbito, otro les tocó relaciones versus funciones, la generación de los grupos es aleatorio. Entonces, en mi experiencia, la idea era que ellos discutieran, que me dijeran qué era lo que estaban observando, que le preguntaran a la inteligencia artificial esto, ¿verdad? Toda esa información y eventualmente que pudieran dimensionar qué sucedía con respecto a lo que ellas veían. Entonces, yo generé este tipo de rúbrica. En este caso, pues la idea era que tuvieran participación y colaboración, que hubiera un proceso matemático de corrección. Yo como profesor no daba la clase ese día, o la idea de en este tipo de metodologías no es dar la clase, sino que yo más bien me acerco a los estudiantes. Igualmente, pues uno tiene asistentes que te ayudan, y entre más asistentes, pues mejor, pero lo ideal es tener solamente uno o dos asistentes, que en este caso pues se me permitía. Y la idea era comenzar a tomar en cuenta lo que era participación y colaboración, que ellos tuvieran roles claros, que tuvieran un líder, un relator, un verificador, si estaban en grupos, si no, estaban en parejas, pues que alguno de los dos asumiera el rol. Y la idea era que yo iba observando, hablando con ellos, él les tomaba fotos. En algún punto o en otros cursos de este año, pues tomé videos sobre qué pensaban, qué estaban haciendo en el momento, porque eso a mí me permite como profesor validar si están entendiendo o no la información y no solamente se quedan lo que o con lo que genera la inteligencia artificial que eventualmente pues incide en un error en las versiones gratuitas y bueno, también en las de paga, ¿verdad? Entonces se encuentra uno de esos detalles. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver la rúbrica. Eso es muy importante. Esa rúbrica la decanté a partir de la experiencia que tuve en enero y después la fui ajustando. También uno se ayuda con la inteligencia artificial para ajustar esta rúbrica y también de los colegas para poder tener un contraste si este tipo de modelo, este tipo de escala de Likert nos puede funcionar para este tipo de actividades. Y bueno, estamos usando este modelo. Igualmente yo vuelvo a preguntar qué les parece, que si les gustó o no les gustó, porque también me gusta tener la dimensión del estudiante como de los colegas. Y por ahí, pues, ellos le preguntan a la inteligencia artificial en otra de las imágenes sobre qué es lo que está sucediendo. Ahí ponen incorrecto, se dan cuenta que el codominio en ese ejercicio no era ese. No recuerdo puntualmente cuál era del trabajo, porque eran como, imagínate, 14, 14 preguntas diferentes, pero eso que está ahí seleccionado es ellos mismos que lo marcan y se dan cuenta que a la hora de hacer el contraste con la inteligencia artificial y dialogándolo con los colegas, saben que no es consistente, me preguntan al profe, de hecho ahí le pusieron entre cuadrados, lo comprobamos con el profe y entonces eventualmente uno no pierde esa labor de facilitador que en muchos casos uno busca, uno aboga. Bueno, por acá tengo una de las fotos de los chiquillos, estos son de este semestre, o sea, ahorita son esos estudiantes y eventualmente, pues, una de las ventajas, ¿verdad? Que antes mencionaba, limitantes, pero ventajas para nosotros en el tecnológico, es que ellos tienen, casi que todos tienen un celular, tienen acceso a una inteligencia artificial, tenemos internet en el aula, pues no les puedo mentir que es una ventaja.
Y por otro lado, incluso algunos usan una tablet y ahí tienen una foto donde están contrastando no solo el trabajo, sino lo que preguntan a la inteligencia artificial. Una de las cosas con lo que los he alfabetizado, eso es muy importante, con lo que los he instruido en todos los trabajos y sobre todo este semestre que ya uno tiene más experticia, es que tienen que redactar un prompt mucho más consistente, mucho más robusto, que solamente de copiar y pegar la instrucción como imagen como hacen con Gemini, sino que tienen que darle un rol, tienen que darle una instrucción, tienen que darle un contexto, tienen que darle una salida. Entonces, he procurado de que los mismos estudiantes no solamente copien la respuesta que veían por acá, la pregunta, porque la idea de eso es que yo les doy dominio y ámbito, pero ahí falta ¿cómo se llama? Una página anterior donde les digo que si viene ejercicio de esa manera, quiero que me digan o escriban cuál es el rol, cuál es el contexto, qué es lo que busco, que le diga a la inteligencia artificial, quiero que sea un profesor de matemática, que sabe matemática general y quiero que escriba estas circunstancias, quiero que resuelva este problema, no quiero que haga esto, porque eso es parte de ese desarrollo, ese pensamiento y que los mismos estudiantes aquí en grupo, ellos mismos comienzan a retratar. Como les digo, algunos hacen caso, algunos no, pero bueno, parte de la experiencia dentro de este proceso de alfabetización. Y eventualmente, bueno, por acá, más bien a los chicos que ustedes ven son del semestre pasado en ecuaciones diferenciales. Ellos igual están en grupos con su computadora. Ahí ustedes pueden ver el chat GTP que les resuelve un problema sobre ecuaciones diferenciales, sí, era sobre resortes, eventualmente sobre los modelos, ¿verdad? De movimiento amortiguado, simple me parece, pero igual entre ellos mismos la idea es que discutan. Yo como profe reviso qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, que me estén preguntando y en este caso si usted, por ejemplo, enseñanza justo a tiempo para que ellos me dieran una idea de qué era el movimiento amortiguado, que ellos me lo escribieran en sus propias palabras. Y en este caso la diferencia con lo que estoy haciendo este semestre, ellos solamente entregan un trabajo el cual se revisa y se puntúa esa parte de reflexión crítica. Pero además, en el semestre pasado, la idea era, la evaluación como tal, era, bueno, sí, yo sé que la inteligencia artificial lo puede hacer todo, les puede dar todo el programa. Yo tengo ahí, por ejemplo, como ven en la presentación, al lado derecho, qué fue lo que ellos exploraron, qué fue lo que entendieron, pero también los pongo en la pizarra, también en esa semana de clase, aprovechando esa experiencia, para que explique, ¿verdad? Sin ninguna otra herramienta, solo con la presentación como guía de qué es lo que sucede en ese fenómeno, por qué se encuentran las constantes como tal, por qué la forma de la solución de esa ecuación diferencial, pero en ese sentido, a uno como docente, pues le genera mucho más confianza de saber si están haciendo bien las cosas, si las están entendiendo, si como grupo lo están haciendo de manera adecuada y pues como les decía en línea de este pensamiento crítico y bajo la vanguardia de que las cosas pues se hagan bien. Entonces, como les comento, este tipo de experiencia, al menos la de ecuaciones diferenciales fue la que llevé en el Congreso en Portugal. La de mate en general no, pero la de ecuaciones, la de cálculo y álgebra lineal, hicimos una publicación en los libros de cuaderno de la UCR, de la Universidad de Costa Rica, y también pues lo llevé a exposición a otros colegas para tomar en cuenta constructivamente si esa línea por la que estaba yendo pues era la adecuada y tuve un buen punto de vista pues adecuado. Y bueno, muy importante, como les mencionaba, por ejemplo, en el caso de la experiencia de ecuaciones diferenciales, ahorita pues no he terminado el semestre, pues preguntarles, ¿verdad?, qué es lo que piensan, qué es lo que sucede. Y aquí, por ejemplo, los estudiantes, ay, disculpen, los estudiantes, por ejemplo, me comentan que al menos este tipo de metodología, entiéndase, conjunción de instrucción entre pares, aprendizaje colaborativo, enseñanza justo a tiempo, pues les parece interesante que incluso algunos, por ejemplo, aquí no están todos los 33 estudiantes, les interesaría verlos en otras áreas como física, donde uno podría hacer pues más detalles. Entonces, la idea de todo esto es decirles que las acciones futuras para la enseñanza de la matemática con inteligencia artificial en realidad son bastantes. Esta línea que yo les muestro con experiencia, que casi ya un año, sí, sí, casi un año, es al menos con metodologías activas. Yo les puedo decir que a mí me ha funcionado, me ha sacado de la zona de confort. Eso es muy importante, pero también me ha permitido aprender y reaprender otros tipos de ideas conforme
trabaja uno con el tiempo y con las diferentes poblaciones. Siempre hay que hacer adecuaciones. Los estudiantes sí me han dicho, y nosotros tenemos en el TEC otros colegas dentro de una red de matemática. Tenemos una red de matemática que está implementando inteligencia artificial, en la cual también estoy sumado, pero otros colegas trabajan con tutores académicos que en este sentido, pues más bien es construir artefactos, construir bots, por decirlo así, que permitan hacer consultas para que ¿cómo se llama? Para que las explicaciones sean más específicas, pues, hacia el estudiante. Por acá, entonces, en ruta, ¿verdad? De lo que les decía. ¿Qué tipo de acciones futuras? Bueno, usualmente nos dicen algunos blogs, por ejemplo, que hablan sobre pensamiento profundo, inteligencia artificial. Por ejemplo, ayer salió la versión de Gemini 3, la tercera, la versión 3 es muy potente, hace muchas cosas, ve videos, entiende los videos, pero lo más importante es entender que para nosotros, por ejemplo, como docentes, va a servir como un compañero de trabajo para poder robustecer, acelerar procesos, como les digo, en todos los ámbitos, no lo veo mal. Hay que hacerlo con un balance. Desde mi experiencia, hay que buscar líneas que generen el pensamiento crítico. En el caso de la matemática pura, por ejemplo, hay una hoja de ruta sobre pensamiento profundo. Pues sí, porque hay literalmente cuestiones que hablaba yo con un compañero aquí en Costa Rica que tiene pues un doctorado en matemática pura y me decía, mira, Raymond, es que esto literalmente ya lo hace la inteligencia artificial. Esto que me tomó 3 semanas ya lo hace la inteligencia artificial, pero me sirve para acelerar procesos o buscar concatenación con otros teoremas que antes no lo hacía. Pero muy importante, lo voy a manejar con discreción, lo voy a manejar revisando cada uno de los puntos de vista que aparecen en el medio. Em, Vamos a ver qué tenía por acá. Espera un momentito. Ok, una de las cosas también que quiero enseñarles ya con los modelos de inteligencia artificial, que ahora es 5:09, 4:30, sí estamos bien con el tiempo. Entonces es que voy a minimizar la pantalla y, por ejemplo, les voy a enseñar por acá, vamos a ver, no sé si lo están viendo. Ajá, ¿sí están viendo esto? Sí, Sí, Em, Reima, lo estamos viendo. Ok, por ejemplo, para cambiar un poco, ¿verdad? La presentación estática, esto que está aquí fue que estaba haciendo una presentación en conjunto con un colega aquí de Costa Rica sobre lo que eran modelos interactivos, y una de las ventajas que tenemos ahorita con inteligencia artificial para profesores es que podemos ya diseñar incluso actividades interactivas y manipulativas este, con algunos modelos. Por ejemplo, yo lo hice con Rungecuta. Vamos a probar ahora, pues si nos funciona. Si nos genera un error, más bien qué dicha, porque aprovechamos para volver a lo que les decía, a saber cómo escribir el prompt adecuadamente para que me genere cosas interesantes. Bueno, esto no es propaganda, esto que ven ustedes es Claude, ¿verdad? Es una inteligencia artificial. Y vean que yo como profesor le escribí este tipo de instrucción. Fue sencilla, no le puse mucho detalle, pero le dijo, deseo una actividad interactiva para poder entender el fenómeno del runge con respecto a 3 interpolaciones. Y noten acá que, por ejemplo, entonces ustedes pueden visualizar que la misma inteligencia artificial me generó controles interactivos sobre una función, me permite ocultar las funciones, por ejemplo aquí el spline cúbico, y me hace una explicación del fenómeno de Runge, que es cuando se aumenta el número de puntos en la interpolación polinomial con puntos equidistantes, pues las oscilaciones cerca de los extremos del intervalo crecen drásticamente. Pero vean que no hablamos del error, es para entender un fenómeno que, por ejemplo, en métodos numéricos aparece. Aquí, por ejemplo, voy a irme propiamente a un nuevo chat. Vamos a ver si nos funciona. Aquí dice, aquí está la versión gratuita. Vamos a ver si lo hace. Voy a pedirle, por ejemplo, deseo generar, deseo generar una aplicación interactiva para entender, y vamos a irnos a un nivel más bajo en el sentido de comprensión, algo que un profesor puede hacer para entender el teorema de Pitágoras, por ejemplo, para entender el teorema de Pitágoras. Y en esta versión gratuita que me ha gustado mucho de Claudia, ¿verdad? Que es una inteligencia artificial, pues ella ahí comienza a pensar, comienza a organizar las ideas,
Eventualmente vean que yo no leí un prompt muy robusto, pero eventualmente, pues como estamos en una charla, lo importante es que ustedes se queden o vean cómo es la idea, ¿verdad? De qué es lo que hace. Esta versión no la tengo paga. Yo, por ejemplo, sí tengo paga ChatGPT, pero vean que del lado derecho ya comienza a generar un artefacto interactivo. Usualmente, pues ahorita nos va a tomar por sorpresa qué es lo que hace, pero vean que hace toda la codificación. Y eventualmente la idea es que yo podría tomar este tipo de actividad y algo que nos toma por sorpresa es que lo puedo compartir con profesores, con estudiantes, para que lo usen de manera pues manipulativa. Siempre pues siempre está claro en un, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, siempre con un teléfono o con una tableta inteligente o con un celular, con una computadora. Entonces, ven, por ejemplo, aquí yo solamente le di la instrucción y me genera este teorema de Pitágoras, me pone algunos colores, todo eso pues ustedes lo pueden hacer acá, pero vean que yo puedo cambiar aquí las unidades, ya puedo cambiar aquí los catetos. Y aquí, por ejemplo, se ve exactamente, pues, cómo hace una representación de lo que encuentran. Yo puedo cambiar todo esto, depende de la instrucción. Por eso les digo que es muy importante. Y eventualmente aquí podemos ver un dibujito donde si manipulo los deslizadores, me genera pues las animaciones. Bueno, esto, como les digo, se lo escribí aquí inmediatamente en el Congreso, pero se puede arreglar. Ahora piensen ustedes en las opciones para que les salga mucho, algo más contextualizado, con temas, con contenidos. Y por acá ustedes pueden visualizar que yo le doy publicar y este material, por ejemplo, lo publico. Y lo puedo copiar y se lo comparto a WhatsApp, por ejemplo, en Telegram, en una plataforma a los profes y eventualmente lo más rico de esto más bien no sería que me lo genere, sino que más bien podríamos pensar en capacitaciones con estudiantes, con los docentes, para discutir si están viables los contenidos, los conceptos que van apareciendo por acá. Y obviamente volvemos al discurso de que podríamos trabajar como facilitadores en crear materiales manipulativos mucho más enriquecedores, pero buscando siempre abogar por discutir, compartir entre pares, si le sumamos, por ejemplo, metodologías activas o aprendizaje colaborativo. Esto es en particular con Claude, ¿verdad? Que aquí les enseñaba. Por ejemplo, Gemini, como les decía, la versión 3.0, voy a compartírselos por acá. Entonces, la versión de Gemini también me permite también enfocarse como Claude. En este caso tengo una versión pues Pro, pero me parece que la gratuita también lo hace. Y yo en este caso le pregunté, quiero diseñar un material pues para entender la ley de los grandes números. Y eventualmente aquí ya me habla en términos de dados. Se lanzan 10 veces los dados, 100 veces, 1000 veces y podríamos reiniciar el proceso para ver qué es lo que está pasando. Y por acá, no sé si ustedes lo visualizan, dice que la cantidad de casos me dice que está pasando, me hace unas advertencias como la falacia del apostador, pero eventualmente me hace una animación también sobre este proceso. En uno de los videos también que existen, ustedes pueden preguntar por cómo es que funciona el movimiento de los planetas y en ese video a John, no me acuerdo el apellido, pero John, que era uno de los que hace videos en YouTube, un youtuber que trabaja y informa sobre qué está sucediendo en inteligencia artificial, pues demuestra cómo, vamos a ver, en el estudio, en estudio IA, creo que se llama, de Gemini, por ejemplo, aparece pues cómo se mueven los planetas, aparecen también deslizadores y que permite también una discusión mucho más rápida, enriquecedora, pero siempre pues indica que hay que promover pues, ¿cómo se llama? El trabajo grupal para que esto se pueda decantar, ¿verdad? De cualquier desarrollo. Entonces, creo que hay muchos beneficios en torno a lo que podemos hacer con inteligencia artificial, pero hay que tener mucho cuidado en la forma en que lo vamos a implementar, en cómo escribimos las instrucciones, en cómo nuestros estudiantes lo están aprendiendo y cómo esto debería ser adecuado en términos muy precisos. Por último, esto era Gemini. Por acá les voy a enseñar el chat GTP.
Entonces, en este caso, en ChatGPT, pues una de las cosas que les mencionaba que a nivel de Costa Rica los compañeros trabajan, yo no lo he trabajado tanto, pero son los tutores. Los tutores, por ejemplo, en ChatGPT, bueno, aquí es la versión ya 5.1, pues ellos trabajan en lo que es lo que se llaman los GTPs. Los GTPs, por ejemplo, para que lo vean por acá, pues son especies de microprogramaciones o, ¿cómo se llama? Instrucciones sobre un contexto específico y eventualmente, por ejemplo, yo aquí hice uno sobre métodos numéricos. Entonces, en este caso, pues yo les doy unas ventanas previas, le pedí unas instrucciones, que es un asistente para que me resuelva problemas de este tema para este curso. Le subí el programa del curso, le subí algunos materiales que tenía para que tenga un contexto específico. Y por ejemplo, en este caso, yo tengo algunas cosas básicas. Por ejemplo, dame un ejemplo guiado de Newton con el criterio de paro o diagnostica por qué Newton diverge cerca de una raíz. Y esto se construye, por ejemplo, con ChatGPT. Gemini también lo hace, se llaman gemas, y Claude, que les enseñé antes, se llaman artefactos. Y en DeepSeek no lo he explorado últimamente, pero me queda de tarea, por ejemplo. En este caso, la idea de los tutores es para que el estudiante los tenga, pueda hacerle una pregunta y tenga un aprendizaje personalizado sobre los documentos o insumos que yo le di. Bueno, ahí está pensando. Pero lo que quiero que entiendan es que eventualmente va a darme contexto sobre este tipo de pregunta. Creo que aquí hay alguna especie de error. Bueno, yo creo que este no nos va a funcionar, bueno, no pasa nada. Pero bueno, cualquier cosa como para darles ideas de qué es lo que existe. Y bueno, volviendo a la presentación, entonces, en el marco de, vuelvo a repetir, de enseñanza en la matemática, existen muchos temas, existen muchas cosas que se puede hacer con inteligencia artificial. Lo que queda por nosotros es trabajar en que este tipo de adaptaciones sean importantes. Aquí nosotros en el tecnológico discutíamos líneas sobre los cursos de licenciatura, cómo construir un curso o qué base debería tener un curso como para explicarles tecnologías educativa uno, tecnologías educativas 2 de licenciatura, donde esperamos que estudiantes que ya tengan un bachillerato, por ejemplo, lleven estos cursos, pero que entiendan que si no saben programar, que entiendan que si quieren hacer cosas con tecnología, ahora más bien tengan una nueva herramienta para que usen este tipo de cosas como carpintería, que entiendan que puede tener errores, pero que sepan que pueden ser preponderantes para acciones futuras, para nuevos currículos y para nuevas adaptaciones. Y por lo tanto, nosotros mismos tenemos que pensar en esa línea, ¿verdad? ¿Cómo son nuestros nuevos estudiantes? ¿Qué estudiantes son los que llegan a nuestras aulas? Y en general, ¿qué tipo de coherencia tenemos que hacer nosotros en nuestras mallas curriculares o qué incursiones hay que hacer a nivel general para hacer este tipo de adaptaciones? Entonces, lo mismo que pasó con la calculadora, lo mismo está sucediendo con la inteligencia artificial. Tenemos que pensar en nuestros estudiantes, ese nicho, en las limitaciones y ver en qué punto pues podemos implementarlos. De mi parte, bueno, yo les agradezco, ¿verdad? Les agradezco mucho a doña Mayra, primero por la invitación, al Congreso, a los colegas que están allá de Costa Rica, que tal vez me están viendo, un saludo cordial, siempre se les estima mucho. Eventualmente, pues a los chicos de cálculo, de ecuaciones diferenciales y mate general, que sin ellos, pues uno no puede hacer este tipo de experiencias o llevar a cabo este tipo de experiencias, a la escuela de matemática, a los asistentes pues del curso que de alguna otra manera también han aprendido conmigo en el proceso y pues ahí como ven ustedes a la red académica Matemática, Inteligencia Artificial que tenemos en el TEC, en el cual pues estamos explorando en opciones de capacitación, de comprensión y de un uso igualitario, equitativo y consolidado de la inteligencia artificial. Entonces, de mi parte, agradecerles. Muchos deseos desde Costa Rica y un saludo cordial. Muchísimas gracias, estimado Reyman. Creo que es importantísimo el abordaje que has realizado porque primero analiza las herramientas como tales, como herramientas, pero Ujú. luego destacas el papel del docente, ¿verdad? Porque aquí dicen, bueno, es que los estudiantes la usan para hacer algunas cosas, pero Sí, tú sí. nos estás mostrando que tú das la guía, tú haces la rúbrica, tú.
eres el que está utilizando la herramienta para que ellos aprendan. Y ellos son los artífices de su aprendizaje. Y yo rescataría algo importante y es que tú interactúas con tus colegas, Ujú. ¿verdad? Tomas en cuenta, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué piensan ustedes? Porque en el gremio de docentes a veces pasamos años trabajando a la par de alguien y pues no compartimos casi nada, ¿verdad? Pero tú nos estás mostrando que es un trabajo en equipo y tus alumnos, ¿verdad? Ellos son Correcto. participantes activos, ellos te están dando información de un tema emergente. ¿Ayuda o no ayuda? ¿Por qué ayuda? ¿Por qué no ayuda? ¿Cómo la uso? ¿Verdad? Entonces estamos ante un mundo que ya cambió. No va a cambiar, ya cambió. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo lo usamos a favor? Es interesantísimo lo que tú nos estás diciendo y para eso son los congresos. Tuvimos Claro. la dicha que fueras a Portugal a ver muchas cosas muy recientes. Te becamos a Portugal para que fueras, vinieras y nos contaras, ¿verdad? Entonces, dejamos el espacio abierto para ver si algunos participantes de acá o de las redes sociales quieren hacer algunos comentarios. De hecho, acá en el chat de esta sala, pues hay algunas observaciones, comentarios, saludos. ¿Verdad? Entonces dejo el espacio. Si alguien quiere preguntar acá, por favor, levanta la mano y si quiere participar en las redes sociales, pues puede colocar su pregunta o su observación y se la damos a conocer aquí al amigo. Dejo unos minutos abiertos para ver si hacemos o no preguntas. Ok, ahí veo comentarios, bastantes comentarios. Ahí veo, bueno, ahí la Ligia. Adelante, Ligia. Dime tu consulta, Ligia, o comentario. Sí, buenas tardes, profesor. Fíjese que yo siento que a mí me atropella la tecnología, ¿verdad? Entonces, Ujú, ujú, siempre lo digo, ¿verdad? Mejor voy a hacerlo aquí a papel y lápiz porque si no me voy a perder, ¿verdad? O voy a leer mi documento y cuando ya tenga mis ideas, tengo a la par mi cuaderno y ahí estoy llevando, pues, mis apuntes que yo considero fue lo que entendí del documento. ¿Verdad? Entonces, en ese punto, a mí personalmente me cuesta, ¿verdad? Me cuesta saber qué tomar de la tecnología o qué pedirle realmente, ¿verdad? A la inteligencia artificial que me ayude a resolver. Entonces, lo que usted está dirigiendo con sus alumnos me ayudaría un montón a mí, ¿verdad? Bueno, esto sí lo puedo tomar, esto sí me conviene, esto me beneficia. Ese es mi punto como estudiante, ¿no? A mí me cuesta el manejo, pero si alguien me orienta, me capacita, bueno, sí, es una buena herramienta, ¿verdad? Entonces, ese punto yo lo admiro y lo aplaudo de usted porque nos orienta, ¿verdad? A cómo tomar lo constructivo. Y el otro punto es como estudiante, en mi caso, ha pasado que uno de mis docentes permite el uso de la tecnología para que resuelvan y lo pondera y entonces yo soy de las notas más bajas porque no la uso, ¿verdad? Y pues como le digo, me defiendo con lo que sé y ahí veo otras notas más altas, ¿verdad? Entonces digo yo, el profesor no nos está orientando y sí está ujú, siendo permisivo en el uso ¿verdad? O sea, no nos está capacitando a ser buenos docentes, ¿verdad? Porque si yo lo permito, si mi docente me lo permite, vengo yo ujú, y repito eso con mis estudiantes, ¿verdad? Se los ujú, permito y que solo copien y lo pondero bastante alto. Entonces esa parte ujú, para mí es un poco frustrante porque no hay la orientación correcta, ¿verdad? No hay la orientación correcta. Y luego de resolver, yo le digo a mis compañeros, bueno, explícame porque tal vez no puedes resolver el problema, pero ¿a cómo se llegó hasta ahí, verdad? Es que sí ujú, me lo dictó la inteligencia, ¿verdad? Entonces yo me quedo como, bueno, pero y entonces unos se adelantan en punteo, pero el conocimiento sigue estando con deficiencia, ¿verdad? Entonces, ujú, ese punto quiero destacar de que usted orienta al ujú, estudiante y como maestro
está capacitado para hacer ese uso, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su ponencia el día de hoy. La verdad es que para mí fue muy satisfactorio saber que sí la necesito, sí me Ujú, ayuda, ¿verdad? Pero hay ujú. que estar como también con cierta educación en el uso de, ¿verdad? Gracias. Gracias a usted, Ligia. Nada más el comentario para Ligia, rápidamente. Sí, ahí, digámosle, con lo que me comentas, debería haber un principio de equidad a la hora de evaluar. Y dentro de esto también comentarte que cuando yo pongo en grupos a los chicos, cuando usan inteligencia artificial, también me estoy asegurando de que si uno tiene celular o uno no entiende, por lo menos tengo la delicadeza de fijarme que si uno sabe más que el otro, pues que me pueda ayudar. Debería uno como profe en ese sentido fijarse en ese tipo de aspectos y más si uno los pone a trabajar con este tipo de metodologías, porque la idea es que la instrucción entre pares o bien la convivencia entre pares sea adecuada, pero la evaluación también tiene que permitir y uno como docente visualizar pues este tipo de aspectos. Si no tiene celular, que lo pongo con un celular, porque así aprende, porque así lo utiliza. Pero bueno, son muchos factores que hay que tomar en cuenta y pues que ojalá pues todo eso es una transformación, toda una transformación y pues no todos los docentes pues lo van a saber hacer bien o a cabalidad, ¿verdad? También pues eso es parte del ensayo y del error. No sé, Carmen Díaz, que tiene la mano levantada en orden, me parece. Y muchas gracias. Muy buenas tardes. Sí, lo que sucede es que los alumnos no están capacitados y ni nosotros para guiarlos para usar la IA adecuadamente. Ellos la usan como un Ujú, software y ujú, los que tienen más a mano. ChatGPT, ¿verdad? Que ujú, es usan la versión gratuita y no claro. siempre está lo correcto, pero Ujú, no los ayuda como que a analizar, como a preguntarle cuáles son los pasos, cómo debía haber hecho yo. ¿Y qué IA ujú. recomienda usted para los alumnos, digamos, en su versión gratuita? Porque ellos, la mayoría, no, los papás no pagan, ¿verdad? Sí, claro, sí, Carmen. Bueno, no, muchas gracias. Sí, es cierto, es el mismo fenómeno que incluso yo me topo con los chicos de mate general que, como les comentaba, vienen entrando del colegio. Usualmente el detalle es eso, ¿verdad? También uno como docente, ponderar sobre cómo hacer las instrucciones. Ahorita hay muchos documentos, hay muchos videos de YouTube. Podría recomendar luego con Mayra algunos enlaces, sobre personas que saben y que indican cómo usar la inteligencia artificial. O eventualmente puedo pasar algunos de los trabajos que yo aplico donde no solamente pues coloco el ejercicio como les enseñé acá, sino que también de fondo viene, si viene este ejercicio, qué es lo que hay que escribir, como les mencionaba, qué rol, qué situación, qué contexto, todo eso tiene que ser la instrucción y esa es la que hay que colocar. Y es lo que hablaba, ¿verdad? Parte de esa alfabetización, porque muchos la desconocen, muchos no saben cómo usar la inteligencia o qué tipo de inteligencia. Yo, en este caso, esos grandes modelos de lenguaje, los LLMS, como les decía, hay que contrastarlos. Lo recomendable es que cuando uno tiene versiones gratuitas, mi experiencia es que hagan un contraste de su uso. Ahorita en matemática, yo les puedo decir que pueden pensar en Gemini, en programación también Gemini, DeepSeek, ¿verdad? Ese casi no lo he usado, por ahí vi a mi amigo Daniel de El Salvador que me hablaba sobre DeepSeek. Lo estaba usando, pero después de que tuve un problema, yo dije, no, no, lo voy a dejar ahí porque si no tengo muchas inteligencias artificiales. Entonces, creo que lo importante y en primer lugar es que uno debe, como profesor, primero salir de esa zona de confort, acercarse a la tecnología y si usted no sabe, no tenga vergüenza, pregunte. Vamos a ver, pregunte, asesórese, infórmese con aquellos que si usted tiene cercanos en su nicho, en su trabajo de equipo, que eso es muy importante en una institución y que a veces, como decía Mayra, a veces no sucede, pero si conoce a alguien de confianza, coméntele que usted quiere aprender. Creo que ese es el primer paso que hay que dar en este tipo de líneas para implementar la inteligencia artificial. Y si no, pues con mucho gusto, pues ahí está también mi correo y ya para algo más personalizado o qué podrían uno hacer, uno pues me escriben y les puedo dar algunas pautas dentro de lo que sé, ¿verdad? No soy un experto, sigo aprendiendo, creo que eso es parte de la vocación docente, que uno se dé cuenta de que uno no termina de aprender, que uno sigue aprendiendo y que uno en este aspecto pues tiene que aprender a dimensionar muchos aspectos, ¿verdad? Bueno, ese sería el comentario. Damari, sí. Sí, buenas tardes.
Buenas Yo tardes. totalmente de acuerdo con usted porque, por ejemplo, si nosotros no sabemos utilizar estas inteligencias, o no sabemos hacer guiar a los alumnos. Por ejemplo, en mi caso, a veces yo desarrollo las operaciones a mano y también las he desarrollado en aplicación, porque yo tengo que saber cuál me va a traer mi estudiante. Entonces, a veces ya cuando Ujú, los chicos vienen y yo encuentro el fallo y yo les digo, ah, es que usted lo hizo con la inteligencia. No, señor, pero ¿por qué? Es que yo le estoy encontrando acá el fallo. Igual en todas las ujú, cosas escritas, ¿verdad? Si nosotros no sabemos utilizar esas herramientas, no le vamos a poder dirigir, no le vamos a poder decir, mire, mijo, se usa así, se usa así, esto no se pone, esto sí se pone, mire la información, cómo la recopilan ellos y todo. Entonces, sí es muy ujú. importante que nosotros como docentes, para poder ser objetivos al calificar también, pues conozcamos estas herramientas. Únicamente. Sí, ok, Damaris, muchas gracias. Sí, en términos de tu comentario, en términos de tu apreciación, sí es importante conocerlas. Creo que hay que empezar por talleres de inteligencia artificial, de cómo escribirlas. Aquí tengo unos colegas que llevan un curso con el Tecnológico de Monterrey y literalmente van por esta parte de construir los prompts, de saber cómo viene la inteligencia artificial, conocer un poco de fondo qué es lo que sucede. Al final de cuentas, es álgebra lineal de fondo, es un montón de construcciones. Aquí los que saben más que yo, pues pueden indagar en computación, pero técnicamente es una conjunción de puras matemáticas de fondo, pero que nos ayudan a la hora de redactar, de hacer un texto, de hacer APA, me decían. Yo en particular sí pienso que hay que hacer un balance, ¿verdad? A nivel evaluativo, como usted dice, pensar en que pueden usar la inteligencia artificial, no lo veo mal, pero tengo que ponderar con otras herramientas cómo lo está usando, qué está entendiendo, cómo lo está discutiendo, que pueda argumentar, ¿verdad? Todo este tipo de aspectos frente al docente, porque al final de cuentas, si nosotros nos preparamos y nos formamos para tener ese conocimiento en matemática y en causalidad, pues con su enseñanza, pues también deberíamos abogar de que hay herramientas, pero que me permitan tener un discurso adecuado conforme hago preguntas, conforme hago un seguimiento del pensamiento lógico, pues que liga un punto con otro punto. Y bueno, se los cuento en esa línea. Muy bien, Manolo, levantada. Tarde. Hola, buenas. Vieran que yo solo quería comentarles pues de que yo trabajo como tutor y pues con las inteligencias artificiales yo trabajo prácticamente desde hace 2 años. He ido viendo la Perfecto. evolución de las inteligencias artificiales y la verdad, que sabiéndolas utilizar en conjunto con varias ponencias que han establecido especialmente en matemática con lo que se refiere a la codificación. Si nosotros nos enfocamos en la inteligencia artificial con la codificación de la matemática, realmente es una gran herramienta, porque nosotros podemos Sí, explicar que nos amplíe cada procedimiento, especifique cada tema, todo el conjunto de temas que, por ejemplo, hablemos de una integral, que, cómo se resuelve, qué temas tienen que converger para que ese tema pueda entenderse y resolverse. Realmente yo trabajo mis tutorías de diferentes niveles, básico, diversificado, universitario, y no hay ningún problema donde yo les muestro la pantalla a los estudiantes y les voy explicando junto con la inteligencia artificial que me da la herramienta para no perder tiempo en que yo tenga que hacer todo el procedimiento paso por paso. Yo obviamente ya tengo los pros hechos para que sea fácil para mí pedir a la inteligencia artificial qué es lo que necesito y les voy explicando paso a paso. Es cierto que, como mencionaban algunos compañeros, es importante la relación mano, mano, memoria, ¿verdad? Para que puedan hacerlo. Entonces ellos vienen, lo elaboran, les voy dando las pautas, pero como mencionaban, la codificación es lo más importante. Entonces la inteligencia artificial realmente hoy en día nos facilita en gran parte a los docentes que antes, por ejemplo, para hacer unas tareas teníamos que pensar en los ejercicios, en cómo queríamos o qué resultados queríamos y en base a eso redactar los problemas. Ahora lo planteamos en la inteligencia artificial, lo crea y obviamente, como mencionaba, algunas veces hay errores, pero es donde uno entra con nuestros conocimientos y detectar esos errores rápidamente y no pasárselos a los estudiantes solo copiando y pegando, que ese es el mayor error que me he dado cuenta. Por ejemplo, en donde yo vivo, un estudiante me mostraba una evaluación en donde hasta abajo decía ChatGPT, o sea, el mismo maestro copió, pegó y ni siquiera tuvo
aquello de borrar en la parte de abajo lo de dónde había sacado los ejercicios, ¿verdad? Entonces son cuestiones donde si quiere un poquito de preparación, paciencia y sobre todo, pues ganas de ir mejorando y superándose día con día. Agradezco su ponencia, estuvo muy interesante y realmente reforzó lo que ya se trabaja. Eso es todo, muchas gracias. Muy bien, Bueno, muchísimas gracias. Es interesantísimo. Podríamos pasar aquí el resto de la tarde y la noche. Creo que vamos a hacer talleres presenciales, don Reyman. Vamos a ir gestionando los sí, apoyos para que pueda estar acá con otros colegas y hacer talleres más profundos para que vayamos siguiendo esa ruta. Muchísimas gracias y a todos por el interés, a ti por tomarte el tiempo. Casi te secuestramos del trabajo, pero era importante que los docentes conocieran esas experiencias tan ricas. Muchas gracias. Las puertas de este congreso están abiertas para ti y naturalmente para todos nuestros participantes. A las 18 horas tenemos una ponencia que complementa muy bien esto, porque dice el aprendizaje basado en el pensamiento crítico. Y eso es de validez general, con o sin herramientas de inteligencia artificial. Digamos que una meta es desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, está siendo preparada por el doctor Jorge Ortiz de Puerto Rico. Así que solo tómense un cafecito y volvemos a las aulas. Rayman, te dejo los últimos minutos para que te despidas de nosotros. bueno, entonces agradecerte, Mayra. Un abrazote aquí desde Costa Rica. Ya aquí estamos navideños. Ya Ah, mis chiquillos andan por ahí seguro pudiendo el colacho, decimos acá. Pero bueno, no, con mucho gusto, si ojalá tuviéramos la oportunidad de hacer también un tallercito sobre cómo hacer metodologías activas o cómo hacer material para discusión y de valoración con ustedes, cómo implementarlo. Miren, es un tema pues que está en boga y como decía el compañero, el colega anterior, pues qué dicha que se usa la inteligencia artificial. No hay que tener vergüenza de lo primero. Lo segundo es reconocer de que ocupamos contrastar la información y siempre pues ir el tiempo en popa, ¿verdad? Con todo este tipo de tecnologías, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes muchas gracias y nos vemos en la próxima conferencia. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.